Yo soy Nobel también en esto. Vale, bienvenidos al segundo podcast de Psicoterapia Isla, donde vamos a hablar con una chica que ha estado 12 años en una relación de maltrato. Cora, ¿te puedes presentar tú misma? Una pequeña introducción. Eh, bueno, soy Cora, tengo 30 años, 31 en breves, y he estado en una relación de maltrato de 12 años con una Sí. mujer. Vale, si te parece bien, lo vamos a intentar hacer en orden cronológico para que sea más fácil para el público entender todo el proceso de cómo os conocéis, cómo van surgiendo las dinámicas, todas estas cosas, cómo te vas sintiendo tú hasta el proceso de salida. Vale. Vale. Entonces, Cora, ¿cómo conociste a esta persona? La conocí cuando era pequeña, eh, en unas clases, y hablamos de, no sé, 8 años quizás, y después la volví a ver en secundaria, donde nos volvimos a reencontrar. A partir de ahí, pues fuimos haciendo amistad, se convirtió en una amiga muy cercana y más tarde pues surgió, más o menos a los 16 17 surgió la relación. ¿A ti ya te llamó la atención desde niña? Ah, a ver, sí que me llamó la atención en cuanto que nos hicimos amigas muy instantáneas en el plano de aquello que hacen los niños, en plan, quiero jugar a un juego y jugamos a un juego y me sentí cómoda. Pero atracción, no. Es decir, yo siempre he sabido desde pequeña que era bisexual, que me iban ambos sexos, pero nunca, o sea, no es aquello que dices, buah, me he sentido atraída al instante, ¿no? Vale. Vale, entonces iniciasteis la relación cuando teníais 16 años. Sí, ¿Ella tiene la misma edad que tú, edad similar? ¿O es más mayor, más pequeña? igual. Vale. ¿Y cómo eras tú con 16 años? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo era ella? Es, es difícil recordarlo debido a muchas cosas de las que he vivido, tengo bastante amnesia, pero puedo decir que a los 16 años era lo que se llama una friki de manual. Me encantaba El Señor de los Anillos, jugar a videojuegos, leer cómics, manga. Eh, Realmente no estaba mucho por la labor de chicos, chicas, ni nada de eso. Pero a los 16 17 pues sí que empecé a desarrollarme un poco más sexualmente y me empecé a interesar por entrar en ese mundillo. Y fue cuando empezamos, digamos, a experimentar yo con esta chica. Y bueno, pues me gustó. Y a partir de ahí, pues ya se fue. En ese momento no éramos novias, sino que ya se fue con el tiempo afianzando. Em, Simplemente era una estudiante más, no sé, tampoco tenía mucho. Sí que es cierto que estaba en una época punk, en una época que me gustaba, pues, un poco el metal, salir y todas esas cosas, pero nada más, un adolescente. ¿Y cómo era ella? Ella, ella era muy creativa, muy artística. eh, Hablábamos de, ¿cómo se llama? De cómics también, de historias, creábamos historias juntas, eh, jugábamos a los Sims, eh, nos lo pasábamos bien en ese aspecto. Eh, Era una chica centrada. mm,
Y bueno, no sé, supongo que simplemente era divertido estar con ella y es lo que más me gustaba, porque yo ya en ese momento eh, ya tenía, bueno, pues ya tenía depresión desde hace muchos años, entonces mm, para mí era como, no sé, esos momentos de diversión eran salir un poco de esa zona de tristeza en la que estaba continuamente. ¿Te sentías contenta con ella? Sí, Bueno, teníais puntos en común y estabais bien en ese momento. además era muy interesante hablar con ella. Siempre me ha gustado las conversaciones de todo tipo y eso es lo que más me fascina de cuando conozco a alguien. Vale. ¿Y cómo eran vuestras dinámicas al inicio? Porque has dicho bueno, que hablabais, que teníais puntos en común y tal, pero más allá de eso, ¿cómo empezó vuestra relación? ¿Cómo era? Al principio de todo, yo era, a ver, aquí digamos que para mí la complicada en ese aspecto, en ese momento era yo, era una adolescente perdidísima en la vida, eh, muy taciturna, con ideas muy negativas, mm, depresión. Y, y bueno, pues yo era como, tenía un bloque, un muro enorme para intentar no acercarme a nadie. Lo que me daba más miedo era, no sé, la forma de comportarme, de hacer daño o algo. Era, tenía pocas dotes sociales, pero aún así lo intentaba. Y, y bueno, pues ella se acercó y vi que con ella estaba cómoda, así que la dinámica principal era simplemente ir conociendo a la persona. Ya te digo, quedábamos por las tardes, íbamos a su casa, jugábamos videojuegos, eh, íbamos a, no sé, a parques de atracciones o quedábamos con más amigos, teníamos un grupito de amigos, pues quedábamos, hablábamos, lo normal hasta que, pues más tarde, pues, bueno, pasó la atracción principal. Después la dinámica fue más sexual y después ya surgió lo que es el cariño, el amor. Vale, y si tuvieras que explicarnos un poquito el proceso de la relación de estos 12 años, expláyate todo lo que necesites, ¿cómo fue? O sea, empieza, entiendo, por supuesto, eso es lo que te seduce, te encanta de que estamos juntas, tenemos puntos en común, hacemos muchas actividades, es todo muy bonito. ¿Cuándo crees tú que comienzan esas alertas, esas alarmas, cosas que te incomodan, que te hacen sentir mal, que al menos tú seas consciente en ese momento? Uf. Hay tantas. Eh, desde el inicio, desde el inicio. Lo que pasa es que en su momento las pasas de largo o no las comprendes. Principalmente no las comprendes, no las entiendes. Eh, recuerdo, por ejemplo, una vez que estábamos viendo, eh, ¿cómo se llama esto? No me sale en castellano, la crema de carnestoltes. Sí. Vale. Y, y estábamos a los inicios de la relación. Era todo oculto. No, nadie sabía nada sobre la relación. La relación empezó siendo oculta. Totalmente. Vale. Y Y siguió así durante muchos años. durante años estuvisteis ocultas. ¿Y cuáles eran los argumentos que ella te daba para tener esto oculto? Porque No estoy entiendo que preparada. porque ella quería, perdona que te interrumpa. Sí, claro, yo no tengo problema. Es decir, alrededor todos mis amigos sabían mi sexualidad. Si me gusta una persona, pues obviamente estaré contenta de mostrarla a mis amistades. Pero
ella pues no estaba preparada para salir del armario, digamos. Tenía muchos problemas con el tema de aceptarse en ese aspecto y al principio, claro, yo lo acepté, es decir, cada uno su tiempo. Pero obviamente cuando ya llevas 5 años, pues es un poco extraño que no puedas ni dar un beso por la calle, que prácticamente le veas liándose con otras personas, te lo cuente y tú no puedas decir, hola, soy su pareja. Pero en el punto en el que estaba ya después, te acostumbrabas, es decir, yo ya estaba tan sometida que para mí era lo normal. Y yo realmente simplemente quería que esa persona estuviera bien y que tuviera su libertad, obviamente. Sí que es cierto que yo también, con la depresión y los años de no saber gestionar mis emociones, estar conmigo no era fácil, obviamente. Era una persona pues que necesitaba mucho de estar en casa, necesitaba dormir muchas horas, no podía levantarme, no podía comer muchas veces. Prácticamente no sé ni cómo he llegado a trabajar y estudiar estos años, porque estaba muchas veces en modo automático. Ah, pero he aprendido en este año que he estado en terapia y conociendo a muchas personas que por muy mal que estés, si tú no puedes soportar estar con una pareja que está así, déjala, pero no se lo recrimines. Y hay mucha gente que está con personas así que obviamente pueden estallar en algún momento y decir, ahora no puedo, pero no se lo recriminan, no le dicen, estás mal, siempre estás mal, es que nunca quieres hacer nada, no puedes salir, ¿sabes? Y por ejemplo es una de las red flags que tendría que haber tenido en cuenta porque siempre que a lo mejor intentaba poner un límite, esa persona decía, es que estás mal, o es que yo soy así, o es que necesito esto y tú como que siempre estás de bajón, ¿sabes? Y claro, para una persona con depresión eso es una exigencia muy alta, porque lo que haces es, al menos en mi caso, es me he pasado la vida intentando demostrar que puedo, ¿sabes? Y eso agota muchísimo. Entonces, mi dinámica con ella desde un buen principio fue bastante alarmante, por así decirlo. Ah, ya desde prácticamente el, no sé, primer, segundo año quizás, empezó a liarse con un hombre delante mío, después con una mujer, después con otra. Me contaba lo que había pasado. O sea, como lado positivo puedo decir que siempre he sabido cuándo me ponían los cuernos, en el aspecto ese, porque me lo contaba todo. Ah, pero ahí es lo que he descubierto también en terapia, que ese es un punto muy sádico. Es decir, ah, cuando por ejemplo yo tenía muchos problemas de estómago, que supongo que también van muy dirigidos a lo que vivía, eh, a veces me reñía por vomitar. ¿Qué quiere decir? Me cuidaba mucho aún así, pero nada justifica las veces que se sobrepasaba, obviamente. Te venía por vomitar, has dicho. Sí, porque siempre estaba mal, entonces, por ejemplo, a lo mejor no podía tener sexo tan recurrentemente como quizás cuando estás bien. Y claro, pues te lo recriminaba. Te recriminaba estar enferma. Que no es una cosa que tú quieras, obviamente, pero te lo recriminaba. Con ella tuve que ir a médicos para descubrir cosas que ni siquiera tenía. Pero hay un momento que tu cuerpo te lo está diciendo a gritos, pero tú no puedes, no sabes escucharlo. No puedes. Entonces, no sé, las alertas rojas eran múltiples y una de las más era eso, que después de estar 12 años hay gente que a los 8 años descubría que éramos pareja, ¿sabes?
Y que me decía, pero si ya lo he dicho, pero si ahora ya digo que eres mi pareja, como en plan diciendo, alégrate, conténtate con eso. Ah, y la peor cosa también para mí era cuando me decía que no estaba a la altura. Esto es un factor muy importante que creo que hay que tener en cuenta del maltrato, es más bien del sadismo casi, de la relación sadomasoquista y no la sadomasoquista del BDSM sexual. Es una relación de poder muy alta. Eh, esta persona para mí estaba aquí y yo estaba aquí. Cuando te dicen que no estás a la altura, crees que esta es la altura a la que tienes que llegar, ¿vale? Y cuanto más te lo dicen, más bajas, más bajas, más bajas. Y estuve muchos años escuchando eso. Entonces, después de salir de una relación así, lo que te das cuenta es, ¿qué altura? No hay ninguna altura. Pero en ese momento te juro que lo daba todo, o sea, todo. Conseguir un trabajo fijo, para conseguir ir a vivir con ella, para conseguir estar a su altura. Prácticamente lo que, según yo, me pedía, o según ella me pedía, era que fuera una chica de 28 29 años, que ya fuera independiente, que tuviera su propio trabajo y que fuera pues estable, que estuviera bien y todas las cosas. Una persona sana, ¿no? Digamos, mentalmente. Em, pero claro, no podía conseguirlo mientras estuviera ahí, porque estar con ella era como un palo que intenta flotar, pero todo el rato la hunden. Y bueno, pues vivir con ella 9 meses fue el infierno. Un infierno. Ahí, después de haber vivido más infiernos, porque obviamente en todo este proceso sufrí acoso laboral en un momento dado, sufrí vértigos bastantes, o sea, no estaba bien. Y era bastante irascible y explosiva en ese aspecto. No sabía cómo estar en paz. Entonces, cuando fui a vivir con ella, pensé, ya está, ya puedo estar en paz. Ya ni más, o sea, ahora viviré bien, ya está. Pero no. Al principio, prácticamente, al mes casi, conocí a una chica y bueno, pues empezó a ligar con ella. Yo viví todo el proceso, obviamente, era como estar ahí en medio, pero sin relación abierta. Yo cada vez iba cayendo más, es decir, estaba agotadísima, no sabía ni cómo levantarme de la cama. Me tuvo que cuidar muchísimo, hay que decirlo, no lo voy a negar, realmente sobreviví mucho gracias a ella, porque tenía el caso de dejar todo por el suelo, no poder comer, dormir muchas horas, muchas más de las que necesitaba, solamente trabajar. Y el rato que estaba en casa jugaba a videojuegos para no pensar. Entonces, ella me recriminaba mucho que la tenía abandonada. Yo me sentía fatal por ello, obviamente. Pero para las personas que a lo mejor hayan vivido esto, no sé si os habrá ocurrido, es casi como estar en un enjambre de abejas. Tienes un enjambre de abejas en tu cabeza que están todo el rato, no te dejan pensar. Y hay un momento que solamente actúas. Incluso tus recuerdos son como muy apagados y se te olvidan casi al instante, casi, o sea, a lo mejor a los 2 días ya no recuerdas muchas de las cosas que han pasado. Ahora voy recuperando obviamente mis recuerdos, es decir, tranquilos, es una cosa que se puede recuperar, pero requiere tiempo. Total, que empezó a hablarme de la chica, fue pasando el tiempo, iba quedando con ella en el aspecto de que a lo mejor se pasaban todo un día entero juntas. Y yo digo, bueno, me alegro que tenga una amistad, porque así pues obviamente el rato que yo esté trabajando, pues ella se puede divertir o lo que sea.
Ella también trabajaba, obviamente, pero era más libre que yo. Ella era autónoma en ese aspecto. Entonces me alegré. Pero después empezaron los patrones que ya había conocido antes, porque obviamente, como ya os he dicho, ha sido como 5 veces casi o 6 las que me ha triangulado. Los patrones estaban ahí. Y entonces ya empecé, no, como diciendo, no puede ser que esté pasando de nuevo. Ella me tranquilizaba diciendo que solo era una amiga, obviamente, que no era nada más. Vale. Nunca investigué, nunca... No sé aquellas que dices en plan... no soy celosa en ese aspecto, simplemente era como... Aquí pasa algo raro, pero no voy a ir más allá, ¿vale? Además, como ya te digo, teníamos la dinámica de que me lo contaba todo, incluido cuando tuvo sexo con ella me lo contó. Es decir, no hubo problema casi. Entonces, espera, bueno, pues las señales fueron que ella que estaba más rato con ella, se pasaba más rato con ella, y incluso hubo una vez que yo estaba muy cansada, es que por las noches no podía aguantar, ¿sabes? Y le dejé mi PlayStation para que jugara con ella por la noche en un juego online. Lo tuve que poner yo, lo tuve que conectar yo. O sea, que no es broma, ese nivel de sometimiento puedes llegar a estar. Ajá. Al principio de todo me avergonzaba por ello, pero no. Quien lo haya vivido, que no se sienta avergonzado, es decir, ocurre. Ocurre y lo importante es que cuando consigas hacer el clic, salgas y no vuelvas. Entonces, con el tiempo, pues ella fue diciéndome, no sé por qué hago esto, o sea, no sé por qué te soy infiel. Una vez llegó a casa muy ilusionada, muy contenta, porque había conseguido darle un beso. Y yo le dije, qué bien. Ya no sabía qué decir. ¿Tú crees que esta persona es consciente del daño que te... Pues es decir, ¿tú crees que esta persona en su realidad y en su mundo es consciente de que tiene una relación de 12 años cerrada y que está llegando a casa a contarle a su pareja que está muy mal, que tiene depresión grave, que nunca le ha propuesto en 12 años ir a terapia a esa persona ni ayudarla a ir a terapia? ¿Qué está haciendo? Viniendo contenta, haciendo todo eso y explicándole a su pareja que está feliz porque ha conseguido besar a otra persona. A ver, he conocido a gente como ella a lo largo de este tiempo. Y lo único que puedo decir es, sí, creo que son conscientes. Creo que son totalmente conscientes. Creo que saben diferenciar el bien y el mal. Es mal, esta persona me decía que era yo demasiado buena. No lo entendía, o sea, simplemente no me considero como tal, es decir, simplemente soy persona, tengo mis roles y tengo mis certezas, pero ella me decía, es que tú eres demasiado buena para mí. Vale. Y entonces sí que soy consciente de que ellos son conscientes. Pero hay una cosa que es clave, al menos yo considero que es clave para cualquier persona así, para cualquier villano de película, para cualquier creyente de una secta religiosa que quiera llevar a cosas así. Es la autojustificación que tú mismo te pones en la cabeza. La autojustificación es maravillosa para esas personas. Y después te dan explicaciones que tú crees entender, que después son totalmente surrealistas. Y ahora pondré un ejemplo en este caso con mi expareja. Pero la justificación es simplemente, es decir, ellos saben que han hecho algo mal. Le darán la vuelta a la tortilla, como cuando tienes una discusión con ellos que siempre acabas sintiéndote como que es culpa tuya. Tienen
un don para la palabra, no lo sé cómo decirlo, pero te lo tergiversan todo. Y simplemente, pues, yo creo que saben llevar su conciencia y sus cosas, porque yo te juro que hago todo eso y me hundo. Saben llevar su conciencia y sus cosas, pues autojustificándose. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando me empezó a justificar las cosas con esta chica, las primeras eran, no sé por qué hago esto, es que me tienes abandonada, es que no me das lo que necesito, que eso pues obviamente, eso obviamente estaba diciendo algo que necesitaba, en ese aspecto no era una justificación, pero más tarde la frase era esta, las dos frases que me dijo: siento mucho que te sientas así, que eso para mí es pedir disculpas, nada. Siento mucho que te sientas así. O sea, no se está ni responsabilizando de sus actos. Siento que tú te sientas así, apáñatelas. Sí. Y después la otra que repitió varias veces es, no sé por qué lo he hecho, pero tenía que hacerlo. Esa era la frase principal de un largo texto que después, pues, inventaban, justificaban. Una de ellas era, por ejemplo, que tenía que hacerlo para salir de nuestra relación y verme en perspectiva, que con el tiempo volveríamos, pero ahora no era el tiempo, que sabe que, sí, una cosa que les encanta a estas personas es, nunca cierran puertas. Si tenéis que cerrar puertas, cerrarlas vosotros, porque ellos nunca cierran puertas. Siempre te dicen, no, es que siempre tendrás la puerta abierta. No, cerrarla con llave y tirar la llave. Totalmente. Y claro, al principio cuando yo ya decidí salir de esta relación, ahora explicaréis cómo lo conseguí, ya decidí salir de esta relación, estos textos los leía como si fuera la Biblia, ¿sabes? Es decir, me ponía con el móvil, intentaba encontrar cuál era el fallo, qué había pasado en todo este tiempo, por qué me daba esta explicación, qué había hecho mal, ¿sabes? ¿Qué había hecho mal para que se fuera con la otra persona, con tantas otras personas que, obviamente, que esto parece de risa, pero a veces olvidas que han pasado esas otras personas, porque ya te digo, la memoria está muy mal, muy dañada. Y olvidas todo lo que ha pasado. Eso también ayuda mucho a estas personas porque, bueno, es casi como resetearte, ¿sabes? Está ahí, el dolor está ahí. Yo sentía mucha ira interna, pero no sabía por qué era, no sabía hacia dónde focalizarla. Entonces te vuelves muy inestable emocionalmente en ese aspecto. Entonces lo leía como si fuera eso, la Biblia, y mediante vas leyéndolo, duré un mes leyendo eso, después de irme de casa, duré un mes, hasta que le dije contacto cero, y desde entonces he mantenido el contacto cero. Y no comprendía. Lo que me ayudó en ese momento, después de salir de casa, es que me seguía hablando de ella. Me seguía hablando de la otra chica, aún diciéndome que me quería, aún diciéndome que me echaba de menos, me seguía hablando de la otra chica. De cómo ella a lo mejor se había puesto enferma o cómo iban sus cosas y había un momento que yo me enfadé también, ¿sabes? Porque hay un momento que te enfadas. Hay un momento que tienes que enfadarte. O sea, enfadarse no es malo. Es una emoción más. Entonces yo ya le dije, ¿pero por qué me sigues hablando de ella? No lo entendía, es que yo no lo entendía. Y bueno, pues ahí más o menos es cuando corté la relación. Esto pasó hace un año ya, prácticamente. Cuando me fui yo de casa, pues después de que ella... A ver, lo que voy a decir no es fácil. Cuando estás en una relación así, muchas veces te sientes violada. La violación en pareja existe. Y hubo una vez que ella como que me dijo que quería tener relaciones sexuales con la otra, pero antes quería hacerlo conmigo. A todo esto yo llevaba ya unos meses viviendo un infierno en casa,
Porque todo era psicológico, nunca hubo físico en ese aspecto. Pero ella se iba por las noches a beber con la otra. Yo, claro, me quedaba con una ansiedad, las paredes se me caían encima, le escribía, pero no quería molestar, porque hay un momento que aprendes a como sus límites, ¿sabes? Porque si superas sus límites, me va a enfadar. Teníamos un sitio en conjunto y yo no pisaba ese sitio porque sabía que estaba la otra, ¿sabes? Un local. Entonces, incluso a veces suerte de eso porque si llego a ver ciertas imágenes, prefiero que se mantengan en mi imaginación. Así que a veces el cerebro te protege de bastantes cosas. Entonces, hubo momentos en que yo ya salía a la calle con ansiedad, me ponía a caminar, no sabía ni qué hacer, la escribía, me decía, ya lo hemos hablado, estoy con la otra, ya volveré cuando tenga que volver, no ha pasado nada, no pasa nada. Claro, intentas hacer acto de fe, pero obviamente si tu pareja te llama con una ansiedad monumental y a ti te da igual verla así, o llegas a casa y la ves llorando, pero llorando, no sé, no sé cómo se puede llamar a eso amor. No lo sé. No quieres ver mal a la persona que quieres. Entonces, muchas veces después, pues cuando volvía, llegaba, se duchaba, se acostaba a mi lado. Tan tranquilos. Una vez me pilló haciendo meditación para ver si conseguía soportarlo y me dijo, ¿ay, funciona? No funciona. Pero ya no sabes qué más hacer. Entonces, cuando hubo un día en que bueno, pues me dijo, antes de hacerlo con ella, quiero tener sexo contigo, hagámoslo. Y no se ve la imagen. Ay, no sé si te habías caído. Que se ha ido. No hemos bueno, escuchado nada, ¿eh? Nos hemos quedado en la meditación de si funciona. Vale, perdón. Pues hubo una noche en eso que me dijo que quería hacerlo con ella. Sí. Y bueno, ya te he contado, no era la primera vez que ocurría estas cosas. No sé si lo ha hecho con otras, sinceramente solo me ha hablado profundamente de hacerlo con ella. Con las otras es como hubo una medias, hubo un lío, pero bueno, no sé ya ni cuánto es verdad ni cuánto es mentira. Entonces una noche pues eso, me dijo hagámoslo, quiero hacerlo contigo antes de hacerlo con ella. Y bueno, pues cedí. Lloré mientras tuve relaciones sexuales. Fue bastante obligado por mi parte, casi. Y pues al acabar se durmió. En fin, yo me quedé llorando. Y al día siguiente me fui a trabajar. Y bueno, pues no recuerdo muy bien cómo ocurrió cronológicamente los hechos, es decir, no puedo decir fue el día siguiente o el anterior, no sé. Sé que hubo un día que vino y me dijo que lo había hecho con ella en el local que compartíamos. Y me preguntó si podía enseñarle la forma en que yo se lo hacía a mi novia en ese momento para que la otra persona mejorara y supiera la mejor forma de hacérselo. Obviamente. Barbaridades. Claro, ahí mi cerebro estaba cortocircuitando a niveles muy altos, es decir, no puedo ni explicaros cómo se siente. Es prácticamente, es que no sé cómo explicarlo, pero
te juro que sufres un cortocircuito. Es decir, hay tantas cosas que no sabes por dónde tirar. Y recuerdo que le dije cosas en plan enfadada, triste, ¿sabes? Y lo único que recuerdo era su ira. Es decir, eso también tendría que haber sido un punto de inflexión hace muchos años, cuando hubo momentos, o sea, no es una persona que digas tiene muchísima ira, pero cuando la saca, ¿vale? Y hubo una vez, hace años, que estaba en un momento muy triste yo, en esos momentos de depresión, de bajón, y le pegó una patada al sofá justo al lado mío. Cuando hacen eso, no soy psicóloga, pero puedo asegurar que cuando hacen eso es porque quieren hacerlo contra ti, pero no lo hacen. Esto es una agresión hacia ti, Cora. Es decir, cuando la otra persona golpea un objeto porque está enfadada contigo, discutiendo contigo, cuando una persona golpea una puerta, golpea la pared, golpea un objeto, tira el móvil y tal, es una forma de violencia, porque ya te está intimidando, ya te está coaccionando y como tú bien dices, no te lo pega a ti porque sabe que tendría más problemas. Pero esto es una forma de agresión física. La agresión física no tiene por qué ser únicamente te doy una torta, un puñetazo, un empujón y más cosas, por supuesto, físicas, sino que también es una forma de violentar el entorno para que tú sigas sometida a esos roles de dominancia. Y esa ira, es decir, tu intuición siempre está en funcionamiento, lo que pasa es que lo atontan a niveles brutales, pero está en funcionamiento. Y esa ira que notas no es una ira como alguien que se enfada porque estoy enfadado, porque en este momento no puedo soportar, no sé, algo, ¿sabes? Porque en este momento no sé gestionarlo, ¿sabes? No, es una ira infernal. Es una ira, no sé cómo explicarlo, pero te da miedo, pero da muchísimo miedo. No sé. Pero tu cuerpo está tan acostumbrado, es tanta la droga que tienes que prácticamente es como que te quedas ahí porque es tu zona de confort. Es decir, es lo que conoces, es tu droga continua. Así que por una parte quieres huir, pero por otra tu propio cuerpo te dice, ah, vamos, modo supervivencia, modo adrenalina pura, ¿sabes? Y eso fue lo que sentí, ¿no? Aquella noche cuando me explicó lo del sexo. Yo todo esto, cosas que tengo que decir sobre la relación en estos años, aparte de que era bastante secreta, estaba muy cosificada en el aspecto de la vestimenta, el maquillaje, que muchas veces podemos decir, no, una mujer a otra mujer no le haría eso. Sí. Sí. Hay mujeres machistas. Sí. Hay mujeres cosificadoras. En el plano de depilación, en el plano de la alimentación, de vete al gym para estar más buena, etc, etc, ¿sabes? Y yo lo daba todo por intentar hacerlo, pero también, y gracias a Dios, tengo una cosa que se llama orgullo también en muchos aspectos y personalidad, que estaba ahí y antes de conocerla era muy fuerte. O sea, fui de aquellas personas que se pintaba el pelo de colores antes de que se pusiera de moda cuando eras niña. Iba con un collar puncarra y me encantaba. Fui perdiendo todo eso, pero cuanto más me cosificaba en ese aspecto, había una parte de mí que decía no, no. Y entonces ahí empezó un poco la pelea entre ella y yo. Y bueno, pues lo que me hizo salir del todo de la relación, que quería hacer un contrato. Un contrato que firmaríamos tanto ella, la otra chica, como yo, para tenernos a las dos. Sometidas. Sí.
Porque aquí no estamos hablando de un poliamor sano, digamos, bien construido. Es decir, se puede tener relaciones abiertas o poliamor, pero desde una base equilibrada y sana. Esta base, al ser una relación de maltrato y sumisión durante años, no es que ahora de repente quiero abrir la relación o quiero hacer un contrato sobre el poliamor y tal, sino que esto es mucho más turbio y mucho más sádico, sabiendo perfectamente todo lo que ha hecho durante estos años, cómo eran vuestras dinámicas y todo el mal que te hacía a ti este tipo de situaciones y de acciones. Claro, no sé cómo funciona una relación de poliamor, ni sé cómo es una relación abierta, no tengo idea, nunca lo he probado. Pero sí te puedo decir que es una relación, que sé lo que es una relación de no vayas por ahí, ten cuidado. Entonces, ella sí que me dijo de abrir la relación. Y ahí digo, ten cuidado, porque ella puede abrir la relación. Pobre de ti que tú lo hagas. Es diferente. Es diferente que tú tengas sexo con otra persona. Ella tenga sexo, ella puede tenerlo, pero tú, cuidado. Cuidado. Porque ahí puedes despertar la ira. Entonces, yo era consciente de todo eso. O sea, yo te juro que me he pasado años protegiéndome de una manera brutal. No sé ni cómo mi cuerpo sigue en funcionamiento. Entonces ahí fue cuando dije, o sea, llegó un momento que yo le dije, vale, como diciendo, vale, relación abierta. Como diciendo ya, por favor, déjame en paz. O sea, simplemente déjame. Ella seguiría haciendo lo que quisiera. Pero claro, yo le dije, ¿y si una vez le dije, ¿y si yo fuese la que está haciendo todo esto? Y dice, pues tendrías problemas. Claro, ahí te das cuenta que es como... Ella sí cuidado. puede y tú no puedes. Abriendo la relación. Claro. Y el contrato 50 sombras de Grey... 50 sombras de Grey es bastante tóxico, tengo que decirlo aquí, o sea, no. Sí, Es bastante tóxico. Y créeme, el nivel de sadismo vainilla que tiene no es ni la mitad de lo que vivirías en una relación sadomasoquista y sin juguetes. Entonces, el contrato que quería escribir, no sé, nunca lo vi escrito, ¿vale? Pero ella me dijo, es que no entiendo por qué no os puedo tener a las dos. Bueno, en mi caso yo te puedo decir que sí, prefiero la monogamia, mira, lo siento, no sé, me gusta que me quieran en ese aspecto, que que no sea como en plan, mira, a ti te quiero en casa y a la otra persona le quiero para salir y tener sexo, ¿no? Entonces, claro, no sé cómo pasó, porque en ese momento te juro que a esa persona, no sé si bueno, prácticamente sí, es dependencia, muchos aspectos es dependencia, pero tú sientes que la quieres, sientes que no quieres irte, sientes que... Pero me fui. Cogí y le dije, me voy. Me voy, pero eso sí, una temporada, es decir, yo no le decía en ese momento, me voy para siempre, simplemente le dije una temporada, necesito pensar, necesito salir, me fui. Ella lo entendió y me dejó ir en ese aspecto. Me fui. Y bueno, pues seguimos hablando. O sea que literalmente no había dejado, pero sí que obviamente ahí empezó un poco el proceso de qué está pasando, no sé qué, yo me fui metiendo más en mí. Y fue el momento más tarde en el que cuando ya me abrí empecé a pedir ayuda para toda la gente que sufra esto. No vais a pedir ayuda porque vuestro cerebro es consciente de que muchas de esas cosas no están bien y que cuando las cuentes te van a decir sal de ahí. Pero tienes que pedir opiniones, tienes que pedir ayuda. Porque la gente de fuera va a ver una cosa que tú no ves. Pero ya te digo, si en todo este tiempo no pediste ayuda, no te sientas mal. Es difícil. Dicho esto, me fui de la casa y bueno, pasé varias semanas sin ir, pero obviamente tenía cosas en casa, así que necesitaba ropa. Fui un día, me la encontré, estaba enferma, gripe o algo así.
Aún sentía cariño por ella, le di un beso en la frente y me volví a ir. Y desde entonces no la he vuelto a ver. El proceso que llevé yo, ya os digo, fue un mes de estar hablando con ella, de estar en casa, de estar hablando con más gente. Me empecé a abrir mucho más, lo conté a mis amistades que no sabía ni que tenía, pero cuando sales de ahí, es que tienes muchas más amistades de las que crees, porque en todos estos años, ya te digo, yo era salir, irme a casa y totalmente cerrada a la gente, porque literalmente hasta te da miedo relacionarte, porque no sabes si lo estás haciendo bien. Eso también se debe mucho a mi depresión, obviamente, y a mi de esto, pero yo a veces tenía que pedir opinión de si estaba escribiendo bien un texto de WhatsApp, ¿sabes? Porque te daba pánico enviarlo a cualquier persona. Entonces hubo un día en que, bueno, a todo esto hacía scroll en TikTok, en Instagram para distraerme y... espera un momento, me tengo que buscar el cargador. Vale, sí, no te preocupes. Ay. Perdón por mi pijama. Mientras vas cargando eso, Cora, a mí me gustaría hacer una pregunta antes de que nos vayamos, porque yo creo que le puede servir mucho a la gente, que puede ser muy gráfico. Esa ira que explicas es una ira que está en todos los maltratos. Esa ira asociada al miedo, o sea, esa ira que es desmesurada, esos ojos como inyectados en sangre, esa mirada desorbitada, que está relacionado con en ese sentimiento por parte de las agresores de superioridad, de que tienen la capacidad y tienen la justificación y el poder de poder enfadarse y ponerse rabiosos e irascibles por todos esos motivos en sus realidades que tienen, que por supuesto objetivamente no es verdad. Es un punto que está en todas las relaciones, la ira de las agresoras y de los agresores. Y es importante que cada uno reflexione donde se haya podido encontrar o se encuentre en situaciones de pareja, incluso de familia o amistades más turbias, donde aparece esa persona que se enfada mucho y como que se le va con los chillidos, con el enfado, con la ira, y esa persona automáticamente tiene miedo y se rebaja a no seguir, porque esa persona, si no se le va, es cuando ahí está lo peligroso, porque también la persona, el agresora, aprende que tiene derecho a enfadarse y que cuando se enfada de esta forma tiene más poder sobre los demás, en este caso sobre las víctimas, y es un punto en común que se dan todo tipo de maltratos por parte de los agresores y agresoras. Y otra cosa, cuando dices que te cosificaba, que era machista, ¿cómo tenías que vestir o maquillarte o ser o comportarte? A ver, ella lo que más le gustaba era el tema de los años 50, sí. Los vestidos, el arreglo que tenían estas mujeres. A mí me gusta la época pin-up, obviamente, pero sí que es cierto que mi estilo, digamos, si tuviera que definirlo, es más cómodo. En aspecto de... Me gusta sobre todo poder levantarme y tener, ya peinarme rápido, vestirme rápido y estar cómoda, ¿sabes? Sí que es cierto que también me gusta mucho pues la vestimenta steampunk o así más peculiares o más retro, pero prácticamente lo que quería es que fuera un poco una cookie de los años 50, lo que se llama una cocinilla de ahí. Entonces yo hacía el esfuerzo, obviamente, de estar depilada, de estar arreglada y todo eso, pero pídele eso a una persona con depresión y que además su personalidad le dice no, en ese aspecto. Es muy complicado, es muy complicado. Y hay veces que te daba rabia, pero sí, la forma simplemente era una mujer muy femenina, muy arreglada y si puede ser, pues con vestidos y cosas.
muy sumisa, que no tuviera amistades, que se quedara en casa, que le hiciera caso en todo, que no se acostara ni coqueteara con nadie, pero ya pudiendo hacer todo eso. Pero eso es lo curioso, porque ella muchas veces me empujaba o me ayudaba o me esto para que yo hiciera amistades, para que yo hiciera cosas. Entonces, claro, eso es lo que te contradice un poco cuando dices, pero si siempre me ayuda. ¿Por qué cuando salí de esa relación? Porque esto es lo más fuerte de todo para mí, es salir de esa relación, ir a terapia y que te digan, has sido maltratada y tú, perdón, perdón, ¿sabes? Durante meses no me lo creí, ¿sabes? O sea, mi cara era, no sé qué maltrato era como, no, no puede ser, no puede ser. Después te vas dando cuenta, obviamente, pero ya mucho supongo que les pasará, porque es una cosa que al hablar con más gente te das cuenta que en la sociedad actual hay muchísimos casos así, no deberían haber tantos. Muchas de estas personas no son conscientes hasta que salen, les dicen palabras exactas y se dan cuenta de que han estado en una relación así, pero no son conscientes. Las ves en otros sitios y dices, no, yo no puedo haber vivido eso. Y bueno, pues acabando. Dime, ¿se acaba? Pues acabando un poco la historia antes de eso, antes de que me hagas más preguntas, me fui de casa haciendo scroll en TikTok, pues obviamente conocí más casos así, investigando en YouTube, aprendiendo un poco lo que era, por qué había pasado, por qué me había dejado, etc. Llegué hasta lo que se llama contacto cero, dejar pasar y todo eso. Bueno, empecé a escuchar podcasts de Iñaki Piñuel, a leer libros, porque soy una persona que, bueno, mi forma de... Bueno, también he visto que le pasa a muchas personas cuando salen de una relación así, pero en especial yo tengo que encontrar el porqué de las cosas. Es así. Hay veces que no tienen porqué, pero tú lo intentas, ¿vale? O sea, tienes que estar bien con tu cerebro, digamos, en esas explicaciones. Y yo me pasé, o sea, un año estudiando a este tipo de cosas. Y ahí fue cuando hice el contacto cero. Ahora, si llegáis a hacer el contacto cero, después de haber salido de una relación tan grande, tan sumisa, en la que estás tan sometida y todo eso, vais a pasar un periodo de abstinencia muy fuerte. No sé cómo es con las drogas, porque nunca he tomado drogas, pero sí que sé cómo es con esta droga. Y es muy fuerte, es decir, vas a querer matarte, porque pensad también que en ese aspecto yo sería la masoquista, así que mi cuerpo ya pide un poco de mutilación, digamos, eso. Vas a querer matarte de hambre, vas a querer volver con esa persona fuertemente, da igual como sea, eres su propiedad a veces, es como, por favor, dame más de esa droga. Los momentos en los que sintáis paz serán como prácticamente súper raros, la gente que os trate bien será súper extraña, será súper aburrido sentir a veces esa sensación, pero cuando te vas acostumbrando, porque realmente lo mejor es no encontrar a otra persona en ese momento, es estar sola, aprender a estar sola, y cuando encontráis esa paz es maravillosa, o sea, es lo que siempre has buscado en verdad, pero el periodo de abstinencia es muy duro, es muy duro. No os voy a mentir porque que no tengo por qué hacerlo, pero vale la pena pasar el proceso y seguir adelante. Totalmente, vale la pena. Entonces, recapitulando, para hacer un poco resumen. La conoces con 8 años en unas clases, o os volvéis a encontrar con 16 años, ya ahí hay más adolescencia, más hormonas y tal. A los 13 nos encontramos, hacemos amistad. Vale, perdona, os encontráis a los 13 y a los 16 empezáis una relación que está 5 años oculta, de puertas para afuera, es decir, hasta los 21, mientras ella está con sus cosas. Bueno, la fecha en la que salíamos o sea, que decíamos la relación era variable según la persona.
O sea, hay gente que cree que hemos estado 2 años, hay gente que hemos estado 7, hay gente de todo. Pero tú sabes que empezaste con ella a los 16. Vale. Obviamente empezó todos los primeros meses muy bonito, actividades en común, puntos en común y tal. Y ya dijiste antes que desde el primer momento se ven puntos donde ella marca mucho la dominancia y poco a poco esto se va convirtiendo en algo regular en toda la relación. Con triangulaciones con otras personas, con infidelidades, con controles, con cosificación, con deterioro cognitivo por tu parte por el tema de la depresión y tal, hasta que a los 29 te vas a vivir con ella, estás 9 meses, aparece esta chica que quiere hacer el contrato y tal, te vas de casa y después del mes de irte vas a por tus cosas y tal y ya contacto cero. Sí, bueno, yo fui a por mis cosas un día. Realmente quienes recogieron mis cosas fueron mis parientes más cercanos porque no, o sea, en serio, cuando hagas el contacto cero hazlo del todo. O sea, hazlo del todo. Porque si ya te digo, el periodo de abstinencia es que a la mínima vas a querer volver. Sí. A la mínima. Sí. Entonces no veas, no sigas Instagram, no mires las redes sociales, no le hables, no quieras preguntar nada sobre ella, nada. Y sobre todo lo que me hizo más continuar el contacto cero fue una vez que mi madre me ayudó a hacer una lista de pros y contras, porque le hacía un montón de preguntas también. Y me dijo, escribe los pros y contras de haber estado con esta persona. Y una de las frases que puse es, le tengo miedo. Y mi madre dijo, a la persona con la que estás no puedes tenerle miedo. O sea, no puedes. Y eso para mí fue ya un punto muy importante para decir, vale, no es normal. ¿En qué momento te das cuenta tú que le tienes miedo? ¿Fue al inicio, la mitad, al final? ¿Cuándo te das cuenta tú que le tienes miedo? Literalmente al escribir esa frase. Vale. Después recuerdas momentos, recuerdas sonrisas demasiado, como tú has explicado lo de la ira, dictado, recuerdas momentos que se te han pasado de la mente, que en su momento dijiste no me pasa nada, pero van viniendo y durante meses tres pesadillas auténticas. Pero literalmente casi todo lo que ha sido cuando me he puesto a introspección, o sea, inspeccionarme a mí misma, a empezar a ir a terapia y me dijeron maltrato, sadismo, tengo miedo. Esas palabras están ahí, pero no puedes sacarlas porque no sientes tu cerebro. Es decir, yo durante años a veces pensaba incluso, no sé, se me han caído las neuronas, me queda una, está ahí bailando, no funciona. Y claro, como también había pasado el COVID, se hablaba de lo de la niebla y todo eso, al final de la relación, pues lo justifiqué un poco con en plan, vale, a lo mejor es un efecto secundario, pero no. Mi cerebro funciona, lo que pasa es que está atontado ahora mismo. Bueno, pero tu cerebro está en un proceso muy significativo. Bueno, pues yo no puedo más que felicitarte por haber salido, por supuesto con ayuda al final de apoyarte en amistades que ni tú sabías que eran amistades en la familia y tal, pero aún así tener una red de apoyo es importante, pero no es una consecuencia directa de poder dejar este tipo de maltratadoras. O sea, que te puedes felicitar porque son muchos años. También estuviste en edades muy tempranas donde se está acabando de formar la personalidad, el temperamento, tu persona, tu psique, tu funcionamiento, tus aprendizajes. Si nos ponemos biologistas, el prefrontal, que esto es lo que lo digo mucho, me parece muy importante, que tu cerebro hasta los 24, 25, 26 no se acaba de desarrollar. O sea, estás casi 7, 8, 9 años acabando de desarrollarte cerebralmente, sufriendo depresión y maltrato. Como tú bien dices, estabas en automático, que hayas salido de ahí y que ahora tengas toda la vida por delante, es maravilloso. Que ojalá no tuvieras que haber salido de ahí, claro que sí, pero la realidad es la que tenemos y cero culpabilidades y cero cosas.
que eres joven y tienes toda la vida por delante. Porque eso pasa mucho con las víctimas de maltrato. Ay, ¿cómo he podido? ¿Cómo? Eso de no acabar de creérselo, de cómo me ha pasado a mí, de cómo he estado tanto tiempo. Que básicamente cuando estás aquí es tan complicado ver que estás aquí y salir y luego la sombra que te proyecta. O sea, es una serie de procesos psicológicos muy complicados. Por eso nunca podemos juzgar a una víctima. No somos nadie para juzgar a nadie. Es cierto, y es que te sienten así, es decir, es como si te hubiesen engañado y darte cuenta que la persona en la que más confiabas buah, es aceptar todas las cosas que vas a tener que aceptar cuando sales de eso. Es durísimo, durísimo. Realmente no sabría decirte porque he llegado hasta donde he llegado ahora mismo. Pero si tuviera que decirlo, yo voy a decir ahí, entra un poco todo mi orgullo, es... ¿Tú me has jodido? Pues ahora tengo que seguir viviendo. Eso te joderá más. Sí, totalmente. Y también por ti. Ese orgullo. Eso te das cuenta después, ¿eh? Para la gente que le cueste, te das cuenta después. Después empiezas a quererte a ti mismo. Pero al principio no, ya te lo digo. Hombre, claro. Tienes una autoestima muy baja al salir de este tipo de relaciones. Entonces... Sí. Vale. Y ahora, después de todos estos años, salir, empezar terapia, trabajarte y tal, si tú tuvieras que explicar desde tus conocimientos, no hace falta cosas técnicas, o sí, si quieres, porque al final tú eres una persona que lee mucho, como tú bien has explicado, y que te gusta saber para entender todo lo posible. ¿Cómo explicarías a una persona que no conoce de nada a esta chica cómo es? Para que esta persona pueda tener referencias de si ve a una amiga que tiene una relación con una chica, con un chico, con un chique, o un chico, con otra chica, con otro chique. No voy a centrarme solo en ella, por así decirlo, sino que, como ya te he dicho, he tenido experiencias con otro tipo de personas así. Así que voy a decir un poco los que para mí son puntos en común. Son personas que digamos, tienen magnetismo muchas veces. Al menos, o sea, hay diferentes tipos, ahí nos ponemos técnicos, hay diferentes tipos de narcisistas o de personas o de grados, ¿vale? Los que yo he conocido principalmente son magnéticos, son interesantes, tienen mucha labia, pero increíble. Es decir, tú no llegarás a nunca a ese nivel porque no sabes cómo transgiversar las cosas. Tú puedes decirle la tortilla es azul, ¿vale? Y él quiere que sea verde y te lo va a cambiar para que sea verde. No sé cómo. Otras cosas que tienen en común es como que, y creo que esta es la más importante, es sus límites, ¿vale? Lo explico, a ver cómo lo explico. Todos tenemos que poner límites en nuestras cosas, es decir, es importante. Y es una cosa que yo aprendí yendo a terapia. Pero sus límites son sagrados. O sea, ellos tienen lo que se llama un derecho divino, por lo visto, que solo ellos pueden tener, ¿vale? Y claro, de ahí viene todo. Para mí de ahí viene todo, es decir, yo tengo derecho a. Por eso muchas veces ahora cuando empiezo a ver un poco más la realidad del mundo, de haber hablado con gente, que es muy interesante saber las experiencias de otras personas, te das cuenta que ya no solamente estas personas, sino muchas cosas en esta sociedad, mucha gente de hoy en día tienen ese sentido de derecho, ¿sabes? Es casi como que a veces no es como que no puedes tocarme, tienes que aceptar todo lo que yo diga, si no estás de acuerdo conmigo y no estás aceptando mis limitaciones. No, a ver, hay cosas y cosas. Obviamente, tú me puedes decir, oye, pues mira, no me apetece ir al cine porque no me encuentro bien, te estoy diciendo, pues ahora mismo necesito este límite, necesito este espacio, bien.
Pero no puedes decir en plan, vamos a tomarnos una copa porque lo digo yo, está en mi derecho, me tienes que seguir porque prácticamente soy tu dueño. Son cosas diferentes, ¿sabes? Y si no lo haces, pues es porque no me aceptas como soy y no quieres estar conmigo. No, no. Y eso lo he visto mucho. Entonces, eso es una de las cosas que tienen prácticamente para mí todos. Después, sobre todo en el tema sádico, los demás también, pero todo en el tema sádico, nunca, o sea, no es no, pero totalmente. Y no lo digo en plan violación y todo eso, no, no es no. Porque una vez dices sí a algo que es no, van a aceptarlo, van a decir, a este límite puedes sobrepasarlo, vamos a ver cuál es el siguiente. Y te lo digo, cada vez que vuelves con esa persona que te ha maltratado, que te ha tratado mal, va a ser peor que el anterior. El infierno será peor. Y no es algo que sea broma, es decir, a la primera que veas, sal. Porque quiere decir que si has vuelto, has aceptado el límite anterior. ¿Por qué no experimentar? Vamos a la siguiente, ¿sabes? Son personas que muchos aspectos tampoco le tienen miedos. Y sus miedos, cuando los ves, son más tristes de los que parecen. Es decir, en ese momento dices, madre mía, lo tenía en un altar y a veces es más parecido a mí que a otra persona. O sea, que otra persona, ¿sabes? Entonces, cuando tú... ¿Cómo decirlo? Cuando tú vuelves eso, va a intentar sobrepasarlo, va a tener mucha más ira, va a darle más indiferencia, más igual lo que te pase. Son personas aventureras, muchas veces arriesgadas en ese aspecto, que dicen, me aburro de la vida, porque, te lo juro, esto es una cosa que sí que he sentido, hay muchas de estas personas que sienten un vacío, y te lo dicen. Tú al final acabas leyendo entre líneas, y un vacío. No sé cómo explicar el vacío que ellos tienen. Yo te puedo decir, por ejemplo, el que sientes cuando tienes depresión, que es casi como un pozo negro, que te hundes y del que no sabes cómo salir, porque es que es pura brea, ¿sabes? Pero el vacío que ellos sienten, que quizás ya me extraña, pero hay veces que incluso tú empiezas a sentirlo porque es que te ahogan. Es casi como si te metieran sus inseguridades y sus cosas para que tú seas el jarrón que lo tenga todo, ¿sabes? Y es un vacío asfixiante, es decir, si realmente sienten eso, es horrible. Necesitan todo el rato emociones fuertes para seguir. Y claro, qué emoción más fuerte es la de pisar, quitarle los límites a alguien. Maravilloso. En el caso, yo, por ejemplo, ya te he dicho, hay muchos tipos. Hay gente que prefiere, pues no sé, el victimismo, hay gente que es más grandilocuente, hay gente más... Yo en mi caso me he encontrado, o sea, lo que te puedo decir que tienen todos es manipulación a nivel alto. Que puede ser manipulado, o sea, que ahí también está un poco la inteligencia, el saber estar, el saber vivir. Ellos saben lo que hacen. Casi ninguno suele sobrepasar la frontera para que se vayan a la cárcel si son normalmente, digamos, narcisistas en ese aspecto. Después está los maltratadores, que para mí son como... O sea, tienen puntos en común y puntos diferentes para mí. Pero no suelen pasar eso. Por eso suele ser más psicológico y por eso la realidad es que están entre nosotros. Es decir, Iñaki Piñola a veces dice que era como en plan una especie nueva, que son casi como los ghouls, no sé cómo decirlos. Bueno, si habéis visto Tokyo Ghoul pues lo sabréis, si no, pues son como gente que come, o sea, seres que se comen a personas, ¿vale? Sería la siguiente base de la cadena alimenticia. Y es eso, es justo una persona, la destruyen, van a por otra persona, o a veces simplemente se quedan con una persona que está muy destruida para seguir ahí, porque también les va bien. Hay muchas veces que son gente que no sabe estar sola. Sí. Y bueno, pues esas son cosas que yo tendría en cuenta para estas personas. Por ejemplo, se dice mucho hoy en día lo de, no, es que si te dice tal cosa, ya no tienes una relación con esa persona. Si te dice tal cosa, ya no puedes tener una relación con esa persona. Como en plan,
Si te dice que está mal, enferma, o depresiva, o por ejemplo, si te dice que su última expareja, pues no acabó bien, pues ya no salgas con esa persona. Porque seguramente sea narcisista, sea tóxica, sea lo peor. No, no. Además, mucha de esta gente narcisista y mucha gente de estas cosas utiliza todo ese mundo y todas las redes sociales para aprovecharse de ello. Lo utilizan y saben cómo utilizarlo. Lo saben. Entonces, simplemente lo que yo te digo, bueno, te digo como persona, al menos, es déjate llevar por tu intuición, aprende y la vida es más simple de lo que parece. Nadie tiene la respuesta de todo, ni el horóscopo, ni los TikToks que veas, ni la experiencia que haya vivido otra persona va a ser igual a la tuya. Total. Cada uno tiene sus tiempos y cada uno tiene su espacio. Vale, perfecto. Es decir, en tu caso lo que viste en común es la manipulación y el chantaje emocional, el narcisismo, el narcisismo desde soy superior, tengo ese derecho a, tengo ese poder a, o me siento, no que tengo, que me siento con ese poder y ese derecho a, ese egocentrismo de ellos primero. En tu caso no era mentirosa, pero no quiere decir que otras veces sí que hacen mucho esto de mentir y de manipular, de yo no he dicho esto, o darle la vuelta a la realidad para hacerte sentir loca, olvidadiza, que no estés entendiendo las cosas y todo eso. También es un punto bastante común. A eso tengo que añadir que sobre todo o sea, es decir, se habla mucho de la otra persona también, pero a mí no me importa decir que cuando estás en una relación así, tú vas a ver mucho en ti, muchos rasgos tóxicos. No quiere decir que lo seas, quiere decir que en ese momento los tienes porque no sabes cómo gestionarlos. Yo muchas veces mentía más que ella, pero muchas veces porque me daba miedo su ira. Me daba miedo cómo se fuera a poner. Entonces, no pasa nada. Ya sales, no pasa nada. ¿En qué tipo de cosas podías mentirle para que no se enfadan? Por ejemplo, cuando yo estaba de bajón, me quedaba en casa y dormía. O sea, y me he llegado a estar 18 horas en cama. Y me preguntaba si había ido a la universidad. Y yo muchas veces le decía que sí. Porque quería que viese que era la persona que intenta tirar adelante. Que realmente quiere estar a la altura, que realmente quiere avanzar. Pero la salud mental no es algo que puedas gestionar. Entonces, también os diré, a mí personalmente lo que me ha pasado al salir de esa relación y realmente como te hacen, o sea, prácticamente la verdad sale, ¿vale? Sé honesta, sé tú misma y ya está. Pero si realmente en esa relación ves que tienes que mentir para protegerte en ese momento, protégete. Porque la ira que puede salir puede ser... No, protégete. Dicho esto, también añadir a lo que estaba diciendo de la lista, la imagen es muy importante para estas personas. Muy importante la imagen hacia la sociedad. Sí, sí. ¿Qué tipo de imagen daba ella? Uy. Prácticamente era Don Juan. No sé si bueno, supongo que habréis leído el libro en el colegio, pero si no os pongo un poco al día. Un conquistador, muy avasallador, hablaba muy bien, tenía un gran portento dentro de la sociedad, dentro del... Bueno, prácticamente le deseaba a todo el mundo, según me decía ella. Y sí que es cierto que atraía, obviamente.
Y prácticamente, bueno, si tuviera que decir un personaje también, se parecería mucho al de Lucifer de la serie, es decir, o del concepto ese de libertino, ¿sabes? Muy bien hablado, muy bien vestido, cosas así. Vale. Brevemente, Cora, ¿qué sería para el maltrato? Para mí el maltrato, ¿qué sería? Para mí el maltrato es lo contrario a la libertad y al amor, totalmente. Es decir, es, es hacer daño. Es hacer daño. Por X, por Y razones, las que tengas, pero es hacer daño. En la gran mayoría de casos, y también me van surgiendo, perdón, pero también lo añadiría a la lista, poder. El poder es fascinante, el poder es encantador, muchas de esas personas la quieren. Es prácticamente tener poder sobre la otra persona. Sobre todo porque al tener poder sobre la otra persona, no te va a hacer daño a ti. Tú ya estás preparada. No vas a sufrir. Es casi como si dijeses, voy a ser yo la mala para que no me hagan daño a mí. Y esto lo puedo decir porque lo he visto en varias personas en lo que llevo, bueno, en lo que llevo este tiempo, digamos, viviendo, no sobreviviendo, viviendo y conociendo cosas. La sociedad, vivir en sociedad, vivir en la vida te pone trabas, hay obstáculos, no es fácil muchas veces. Tampoco es tan difícil como lo podemos hacer, a veces lo complicamos más de lo que queremos. Pero mucha gente ha cogido y ha dicho, antes de que me hagan daño a mí, voy a hacer daño yo a los demás. Y muchas de estas personas son maltratadores, o muchas de estas personas son las que no sé si se hacen, si se nacen, no lo sé, pero se han convertido en narcisistas o tienen rasgos narcisistas. También puede ser que tengas solamente rasgos, pero tengas bastantes. Entonces, para mí sería eso el maltrato. Es prácticamente, cuando lo ves desde el otro lado, es prácticamente poder encarcelar, hacer daño para tener el control. Y ya está. A día de hoy, ¿qué cosas te has dado cuenta que tenías normalizadas? Uf. Prácticamente mi cerebro está totalmente al revés. Hay tantas cosas. La más simple. Es que conozcas a alguien y te digan, ¿puedo besarte? Es casi maravilloso. Que te pidan permiso para algo que a lo mejor tú deseas o que no deseas, pero te lo piden. Y eso debería ser lo normal. Para mí no era lo normal. Para mí lo normal era, vas, lo haces, quieres, no lo cumples, uy, no estás receptiva, no estás, no sé, no quieres, ya no me quieres, bla, 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 bla. No. O sea, cada vez que tú expresabas tu voluntad o tu opinión y esa voluntad o opinión no era en sintonía con lo que quería en ese momento tu expareja, era un no me quieres, un presionar y un chantaje y una manipulación. Fuera desde esta peli a sexo o cosas mayores. Uh-huh. Y eso es una cosa que tiene mucha gente, más de la que la gente piensa. Sí que es cierto que cuando vas creciendo con el tiempo, incluso tú cuando eres adolescente aprendes cosas que no deberías. Totalmente. Entonces, lo importante para mí, lo que me he dado cuenta es que la gente también narcisista o la gente que literalmente no quiere crecer y no quiere cambiar en muchos aspectos, porque te digo, yo también he hecho cosas, pero creces y te das cuenta que vives en la sociedad y te das cuenta que vives con gente y esa gente también quiere su libertad, su tiempo y su espacio. Entonces, adaptarte, ser vulnerable tampoco es malo, solamente tienes que saber con quién hacerlo. Son cosas que no son tan malas. Y para mí era como, lo normal era, créate un escudo,
no te acerques, sé fuerte, no llores, por favor. También es cierto que yo nací en los 90 y la terapia era vista de otra manera, las emociones eran vistas de otra manera, el ser friki era visto de otra manera. Y me alegró, digamos, que haya habido esta evolución, pero aún quedan muchas cosas que solucionar. ¿Y qué más tendría normalizado? Principalmente los límites. Después, también el hecho de que cuando tú le cuentas a alguien algo, no lo utiliza en tu contra. Es maravilloso. Sí. Y que cuando se lo cuentas a un amigo, no te va a decir, pues eso es porque eres tonta o porque no sé qué, no sé cuánto. No, simplemente te dice, bueno, está bien, pues si te puedo ayudar en algo, si no. Y que es parte de la amistad. O sea, para mí era casi como un toma daca, es decir, si yo no daba, pues no podía recibir nada, digamos. Pero las relaciones no son un 50-50 en ese aspecto, sino si uno está en un 80% y el otro está en menos, pues en ese momento tú a lo mejor puedes ayudar un poco más. Y hacerse así. También es una cosa que he aprendido. Y sobre todo una de las más importantes para mí es que puedo confiar en mí misma, puedo confiar en mis decisiones, ¿sabes? No son tan horribles ni tan malas. Que puedo escribirle un WhatsApp a alguien y que se alegrará de recibirlo. Y que el 90% de las cosas que ocurren en tu mente, que crees que van a suceder, porque una de las cosas que aprendes mucho con el maltrato es bueno, también lo tiene mucho, creo que la gente con ansiedad, a ver todas las posibilidades y el abanico de posibilidades que pueden ocurrir si tomas una decisión. O sea, desde la más heavy, que puede ser que venga un platillo volante y se lleve a la mitad de la población, hasta la más tonta, que puede ser que te diga no, ¿sabes? Alguien. Pero tienes todo el abanico cubierto porque es tu forma de protegerte. Entonces, lo más bonito cuando sientes paz es que tomas la decisión, la llevas a cabo, ¿vale? Y sea lo que tenga que ser. No tienes que ver 5.000 posibilidades y muchas veces no es tan horrible como pasa por tu cabeza, ¿sabes? Y eso es fantástico. Eso es fantástico. Muy bien. Vale, esta pregunta ya la has contestado en tu discurso, pero me parece importante comentarla, que es si eras consciente de que estabas en una relación de maltrato mientras estabas dentro de la relación, porque hay personas, tú has dicho que no, que tú sabías que no estabas bien y tal, pero que hasta que no fuiste a terapia y se te dijo, ahora todo esto es maltrato y tuviste tu tiempo de asimilación y de aceptación, no te diste cuenta de que habías sufrido maltrato. Pero sí que es cierto que hay personas que están en la relación sabiendo que es maltrato, pero ya las circunstancias personales de cada persona no pueden salir o salen y vuelven, cosas. ¿En ningún momento te cuestionaste o te planteaste que era maltrato? Bueno. No. Vale. ¿Y por qué crees que no te lo planteaste? Bueno, ahí teníamos que volver un poco más atrás en el tiempo. Y simplemente, ¿cómo decirlo? Aprendes lo que aprendes en la vida. Si tienes la suerte de aprender, lo digamos, algo seguro, como ahora está tan de moda el apego seguro, si aprendes las cosas que para los demás son normalizadas, como eso que te he dicho de los permisos o cosas así, pues ya lo tienes. Es decir, es muy posible que no acabes una relación así. Pero si a lo largo de los años has aprendido a otro tipo de cosas, a no mostrar emociones, porque no gestionarlas, a que lo que sientes está mal, etc, etc. Lo que buscas en una relación es lo mismo, que te invaliden. Entonces, como tú también has dicho, yo entré muy pronto
yo no pude descubrir, es decir, en sí solo he estado con una persona en ese aspecto, digamos, yo no pude descubrir muchas de las cosas que se descubren. Yo tendré 30, pero en lo mental, digamos, en lo sentimental, prácticamente tengo 20. Entonces, nunca consideré que era una relación de maltrato porque para mí todo lo que hacía era normal. Era normal. Las personas que sí que lo han descubierto, era porque han ido a terapia, o sea, porque se han dado cuenta o tales razones, pues obviamente requerirá su tiempo. Yo una vez se lo dije a una compañera, le dije, o sea, ¿tú quieres salir de una relación así? Sí. Vale. Que sepas que vas a pasar por un periodo jodidillo luego. Vale. ¿Te atreves a dejar el tabaco? No, ¿para qué? Lo mismo. Es decir, es lo mismo. Es simplemente hay tanto dolor que no quieres seguir viviendo más dolor desconocido. Quieres seguir viviendo el dolor que conoces. Y en mi caso, ese es mi caso personal, yo no fui consciente de muchas de las cosas también, porque, ya te digo, mi memoria cada vez iba a peor y mi cerebro cada vez era peor. Es decir, yo hubo un momento en que yo no pasé la fase de saber quién es Cora, yo no pasé la fase de saber qué es lo que quiero y qué no, yo no pasé muchas de esas fases. Entonces, simplemente lo que siente una persona, si ya hemos dicho antes rasgos narcisistas, para mí, rasgos de una persona víctima que puede caer más en esto, es la culpa. La culpa es enorme, gigante. Todo lo que haces es tu culpa. Y si no, pues alguna manera habrá de que sea tu culpa. Es decir, y cada vez te vuelves más como si tuvieras un jarrón de porcelana que tienes que sostener así, no quieres romperlo, ¿sabes? Porque a la mínima que hagas vas a romperlo y se va a jorobar todo. Bueno, la realidad es que tienes que coger el corrán y romperlo. Y ya está. Y que pase lo que tenga que pasar. Pero claro, es muy difícil de explicar por qué a tanta gente le cuesta esto. Pero si tuviese que decir el mayor ejemplo de eso, sería como la nicotina. Sí, por supuesto, es una droga. A nivel cerebral es una droga también. Se agregas dopamina y oxitocina cuando lo ves o cuando la ves. Entonces el cuerpo pide eso. Por eso que cuando a mí me dijeron lo de que había sufrido maltrato, durante meses puse esta cara en plan. Cara de asco, cara de indiferencia, como diciendo no. Yo no, ¿sabes? Esto me da pie a la siguiente pregunta, que es ¿cómo fue tu proceso de aceptación? Porque tu proceso hay personas que tienen este proceso dentro de la relación, ya lo que tardan en salir cada uno es un mundo, pero tú este proceso lo viviste fuera. Sí que inicialmente fue un no y necesitaste leer 30.000 cosas de libros, de podcasts y tal, para decir, vale, la psicóloga no está loca, es cierto que he sufrido maltrato, no pasa nada. ¿Cómo fue este proceso? En este proceso la verdad es que me alegro muchísimo de haber tenido tanta gente a mi alrededor, de haberme atrevido a ser vulnerable, a contar las cosas, aunque me hayan surgido algunos problemas con eso, pero realmente cuando llevas tanto tiempo sin contar nada, hay veces que sientes como que tienes que vomitarlo todo, ¿sabes? Y prácticamente yo me convertí como en una niña pequeña en el plan de ¿y por qué? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y preguntaba a mucha gente. Y por suerte mis amigos tienen como mucha paciencia, que dicen que también eso va incluido con la amistad, así que eso es algo normalizado, pero también les digo que tienen mucha paciencia. Y cuando les llamaba, cuando les decía estoy de bajón o cuando de esto, me contestaban, me respondían preguntas y digamos calmó un poco más mi mente. Sí que es cierto que el proceso fue duro, sí que es cierto que en momentos quise quitarme la vida, no voy a mentir. Hay momentos en los que hacía de todo por volver a sentir lo que sentía con esa persona, que volví a caer en patrones y bueno, fue complicado. Pero te digo, realmente cómo conseguí llegar hasta aquí no tengo ni idea. La verdad es que debo tener fuerza de voluntad nivel 20 porque si no, no lo entiendo.
Pero sea como sea, he leído mucho, he conocido muchas cosas, he tenido que hacerlo porque así, para mí, así ha funcionado siempre mi cerebro y es lo que me funciona. Pero también te puedo decir, ahora mismo lo que más quiero es desconectar, conocer realmente a personas, realmente, no seguir leyendo en plan, si es así, es que se va a comportar así. No, cada persona es un mundo y creo que ahora ya tengo como bastantes herramientas, me faltan muchas más, pero tengo bastantes herramientas como para decir, esto no me va bien, esto sí me va bien. Entonces, el proceso que yo viví es duro, es duro, es muy duro. Recuerdo que al principio de todo, mis padres se fueron de viaje y me quedé sola en casa, pero les dije, iros puedo, o sea, yo puedo sola, pero cada 2 por 3 estaba llamando, pero era como, no quiero retener a nadie, es decir, haced vuestra propia vida en ese aspecto, ¿sabes? Y, y recuerdo que me ponía a hacer un puzzle. Y realmente lo que me ha ayudado en el proceso, si tuviera que decir, es saber que yo puedo hacer las cosas. Porque a todo esto también tienes que pensar que, aparte de que estaba muy sometida muchas veces en años y años anteriores, tienes que dejar que la gente se caiga. Tienes que dejar que la gente aprenda. Pero si cada vez que se cae, le riñes, le dices las cosas al final, te va a dar miedo caerse. Entonces, yo muchas veces ya no hacía nada porque era como, ¿para qué? No voy a conseguirlo. Y darte cuenta de que puedes conseguirlo es lo mejor. Muy bien. ¿Qué le dirías a una persona que actualmente está en una relación de maltrato? Siendo o no consciente esa persona que está en la relación de maltrato. Primeramente, esto se lo digo tanto a la persona como a las personas que saben que esa persona está en una relación de maltrato. Porque muchas veces estás muy cerca también. No puedes hacer nada para sacarlo. Es la realidad. Tiene que salir esa persona. Te vas a frustrar. A veces si eres de amistad te vas a frustrar, pero yo te digo, no puedes hacer nada. Tiene que verlo ella o él. Segundo, ¿qué le diría a una persona que está ahí? Sinceramente, le diría mi experiencia. Le explicaría mi experiencia, porque yo puedo y le puedo hacer miles de preguntas para que ella se vaya fijando o él se vaya fijando, que también pueden ayudar. Pero ya te digo, al conectar puntos en común, creo que es más fácil, ¿no? Ver que quizás lo tuyo también es muy parecido a lo que sientes, a lo que vive esa persona. No des consejos en el plano de esto, simplemente, o al menos yo lo que considero siempre que intento hacer con todo el mundo, es decir, a mí no me gusta dar consejos, simplemente digo, esta es mi experiencia, si te sirve, bien, ¿vale? Y le contaría mi experiencia. Le diría obviamente que si va a salir de ahí, y en mi caso me ha pasado que gente que casi no conozco, pero le he dicho, si tienes que llamarme, llámame, o sea, da igual, ¿sabes? Porque una cosa que sientes cuando sales de ahí es que realmente te gustaría arrastrar a la persona, sacarla corriendo porque no quieres que viva el infierno que tú has pasado, pero no puedes. Y eso es lo más frustrante de aceptar, pero lo que más tienes que aceptar. ¿Y qué más le diría? Pues prácticamente es apoyo, experiencia y que no se frustre. Que se va a frustrar, tú lo intentas, tú lo dices, pero que si lo hace, no pasa nada. Está bien, va a estar bien, no pasa nada. Porque, por ejemplo, en mi caso lo más frustrante es, voy a decir, vivir en sociedad a veces tiene sus cosas, sobre todo por una persona que le cuesta en muchos aspectos, o le ha costado durante muchos años estar socialmente, es despertarte literalmente como si hubieses salido de un coma a los 29, 30 años
no tener las experiencias que deberías haber tenido en la adolescencia, ver que tienes que a veces ser la imagen de esos 29, de esos 30 de estabilidad mental, que obviamente no muchos tenemos en esta sociedad ahora mismo, pero aún está esa imagen, y sentirte frustrada porque realmente quieres ponerte al día en tu vida, pero no puedes, necesitas tu tiempo. Igual que la persona que quiera estar en pareja, porque echa de menos estar en pareja o quiera realmente conocer el amor y todo eso, tiene que estar, no digo que tiene que estar totalmente bien, porque eso es imposible, ya te lo digo. Es decir, tú puedes tener tus problemas y estar en pareja, pero sí que tienes que tener cierta aceptación de la soledad. Tienes que aceptar la soledad. Tienes que estar bien contigo, en cierta manera. Bueno, estar, Cora, es mucho. O sea, La verdad es que sí. estar como amiga, estar como familiar, como compañera de trabajo, estar ya es mucho. Y es lo que las víctimas muchas veces no sienten, aunque las otras personas estén o no estén, porque uno de los rasgos básicos del maltrato es el aislamiento social. De repente dejan de quedar mucho o se pelean, piensan diferente, o las personas le dicen: ¿a ti te parece que esta persona te está tratando bien? Porque no sé qué, entonces ya se ponen a la defensiva y dejan de ir. Pero estar es muchísimo. Sí, la verdad es que antes hablaba de la justificación que uno mismo tiene, pero las personas que están en una relación de maltrato justifican lo injustificable a un nivel. O sea, yo llego a decir cosas que ahora diría menuda parida, pero he llegado a decirlas. Porque, primeramente, no quieres, o sea, digamos, estás protegiendo tú, seguidamente estás protegiendo a esa persona. Entonces, no puedes decirlo. Y si te lo dicen, es como, no es cierto. Bueno, es que las distorsiones cognitivas también existen para las víctimas, con la justificación del daño, con la minimización del daño. También esto que tú has dicho antes de se te olvida que había otras personas. Estos comentarios de es que ya estamos a buenas y se me olvida todo lo malo. Enseguida se me olvida esto que me ha hecho. Es que enseguida olvido lo malo y solo me quedo con lo bueno. Esto es una frase muy de víctimas de maltrato, porque la mente necesita olvidar lo malo para quedarse con lo bueno y que esa persona siga funcionando en esa relación y no tenga que pasar por el proceso de duelo y de desintoxicación, digamos, de esta persona. Pero no quiere decir que esto sea lo mejor para la persona. Pero sí que eso de yo rápidamente no me puedo enfadar con él, con ella, porque enseguida me olvido. Esto es muy de víctimas. O sea, si es que eso justamente parte del proceso. Para la gente que empieza el proceso, por ejemplo, el Iñaki Piñol diría: haz una lista de las cosas malas. Yo en mi caso no lo he hecho, porque literalmente la lista no, o sea, sería más dolorosa incluso. Pero sí que es cierto que tienes que recordar que los hechos valen más que las palabras. Los hechos valen más que las palabras. Y eso es otro de los rasgos, apúntalo ahí en la lista de anterior de la pregunta. Ellos hablan, pero no lo llevan a cabo. Los hechos nunca son lo que dicen. Nunca. Así que si te encuentras una persona que te dice: quedamos a tomar un café, y dice: pero no estás muy liada, me dice: no, que te prometo que vamos. ¿Y va? En serio, bien. Es un hecho y cumple su palabra. ¿Vale? Porque eso te lo harán mucho también. Muchas veces será como a última hora: te quito, te doy, te quito las cosas. Y tú buscarás eso, buscarás esa atención. No, búscate a alguien que realmente... Por ejemplo, esto lo veo mucho en los WhatsApps ahora. Es decir, si no me responde
a los 3 días es que no le intereso, es que no... Sí, hay mucha gente pegada al móvil, hay mucha gente, y sí que es cierto que las prioridades, hay prioridades. Obviamente no vas a responder a tu lampista igual que le respondes a un amigo. Pero si te responde bien a la respuesta, con eso ya es. No es más. Porque yo, por ejemplo, puedo estar en depresión mal y no querer coger el móvil o no querer contestar porque en ese momento no sé ni qué respuesta voy a darte, ¿sabes? Y pueden pasar 5 días. Eso no quiere decir que me haya olvidado de ti, ni que no seas importante para mí, ni nada de eso, pero es así. Vale, No sé. y para ir acabando, nos hemos centrado en que se pasa muy mal dentro y posteriormente al proceso de desvinculación, duelo y tal, pero ahora vamos a acabar con lo bueno. Y bueno, y luego te quiero hacer una pregunta que me ha hecho una persona por Instagram, que me ha gustado mucho. ¿Cómo es la vida ahora en tu proceso terapéutico, trabajando la depresión y tal? Es decir, ¿qué cosas buenas tienes después de salir de toda esta relación? Cosas buenas tengo. Primeramente decir que hay cosas buenas aún cuesta encontrarlas cuando llevas tantos años torturándote. Ajá. Pero si tuviera que decir, no sé, encontrarme conmigo misma está muy bien. Está muy bien, es decir, es una cosa que dije en terapia y por la que muchas veces incluso a veces me enfado conmigo misma o muchas de esas personas quizás se sentirán enfadadas y frustradas. Y es, o al menos también que hay gente que haya sufrido depresión y lo esté descubriendo ahora, cosas así. Es haber abandonado, es sentir que has abandonado a tu niño interior. Es sentir que has abandonado a la persona que estuvo sufriendo durante tantos años. Es sentir que no pudiste cuidarla, ¿sabes? Y realmente ahora te sientes, cuando sales de todo ese proceso, sientes que es como que vuelves a ser tú. Que no estás dividida en partes, que no es una persona que solo sufre y la otra que intenta sobrevivir o la otra que... Eres tú. Te estás recomponiendo. Te están haciendo cachos. Y a mí me ha pasado que en este tiempo las más mínimas cosas, ir a trabajar, conseguir levantarte, llegar a tiempo. He llegado a tener que pillar un taxi para poder llegar a veces porque que no podía. Pero prefiero eso que perder el trabajo, obviamente. Aprendes muy duramente a las malas. Y entonces, por ejemplo, el otro día conseguí coger el bus y dije, bien, es un logro para mí, ¿sabes? O cuando consigues hacerte una comida sin más alicientes, ni televisión, ni nada, es decir, porque muchas veces cuando estás en esa situación, para no pensar, te pones todo tipo de cosas, te pones la comedia que has visto 1000 veces, la canción que has escuchado 1000 veces, ¿sabes? Conseguir estar contigo a solas, haciendo una comida que después te vas a comer y está buenísima, maravilloso. Así que lo más bonito de haber salido ahí, las pequeñas cosas. Poder hacer tus hobbies, poder volver a leer, poder, no sé, si quieres levantarte a las 6 de la mañana e ir a patinar, pues sales a las 6 de la mañana y te vas a patinar porque te apetece. Que poder volver a estar sentado con gente, con amigos y poder estar en la conversación. Porque durante todos estos años yo, por ejemplo, sentía que no estaba. Y poder estar ahí es maravilloso. Mucha gente te dirá, vive el presente. O sea, para la gente que le digan esto, con depresión y con todo lo que ha pasado, no os enfadéis. Hay mucha gente que no sabe lo que es. Yo me he llegado a enfadar por eso. Me he llegado a enfadar. Porque que te digan vive el presente y tú no sepas ni cómo hacerlo, pues a veces te frustra un poco. Pero se acaba consiguiendo. Así que te puedo decir que es fantástico. El proceso de después es fantástico. Tendrás tus altibajos, obviamente. Hay veces que yo digo que no puedo más, que no me quiero ni levantar, quiero quedarme aquí y no moverme. Pero bueno, hay que seguir. Te estás encontrando contigo misma, te estás descubriendo, estás aprendiendo a ser tú desde tus deseos, estás aprendiendo a identificar tus deseos
Pero eso no son pequeñas cosas, todo eso son grandes cosas, Cora. Ya, pero una de las cosas que más cuesta es felicitarte a ti misma. Creer en ti misma, tener planes de futuro, sin ser coaccionada ni manipulada por nadie, sino que si tú quieres levantarte a las 6 de la mañana e irte a patinar, o si quieres volver a estudiar X, o trabajar en X, o relacionarte con X, o quiero hacer oposiciones, o montar una empresa, lo que sea, puedes hacer. Y es maravilloso. Vale, ayer puse en el Instagram de psicóloga si te querían hacer preguntas y tal. Hubo un par que me gustaron, a ver si la encuentro, pero algunas ya están contestadas de por sí, la mayoría ya están contestadas dentro del discurso, entonces tampoco, como vamos a llevar casi 2 horas, tampoco me voy a esto. Pero hay uno que me ha escrito: no pretendo criminalizarla, pero ¿qué es exactamente lo que le gustó de esa persona? Y a mí me parece muy importante esta pregunta desde la psicoeducación. Es decir, ahora contestas tú, ¿vale? Pero yo quiero introducir que esta persona luego me ha escrito más y me ha dicho, no quiero que suene mal, nada por el estilo, ni que... Pero sí que es cierto que hay ciertos prejuicios que todavía están muy existentes en nuestra sociedad, que es como, yo veo a esa persona que es la más agresiva o la más tonta o el más tonto o el que tiene peores características y la escojo. Hay veces que es así, que de manual ya se ve mucho esa persona de entrada, pero en este caso no. En este caso tú empezaste una relación siendo una niña con otra niña, que erais frikis, que os gustaba ver mangas, ver cómics, mismo mundo y tal, y simplemente había una armonía y os entendíais. Y ya a partir de los meses empezaron las relaciones de poder y todo esto, ¿no? Pero no es que la persona escoja a otra persona ya con rasgos de maltratadora. Sí que es cierto que a veces se ve un poco desde lejos, esa persona puede ser más o menos turbia si tenemos las herramientas y somos más adultas, pero a una niña no escoge juntarse con una maltratadora, porque una niña lo que ve es otra niña que le gusta lo mismo que yo y que me lo paso bien cuando estoy con ella. El proceso de maltrato empieza gradualmente, porque todos los maltratos, salvo excepciones así, son graduales, posteriormente. Esa pregunta también me la he hecho yo, así que es interesante. A esta persona le diría, no sé cómo responder a tu pregunta, pero sí que tengo varias teorías. Vale. La primera de todas es que sí que creo que buscamos el amor al que estamos acostumbrados, en cierta manera. ¿Quiere decir que en el pasado he sido maltratada? No, no es eso. Simplemente que yo he aprendido ciertas cosas y que me han llevado a este tipo de relación, como ya he explicado anteriormente. Seguidamente sí que buscamos cosas, o sea, también estoy de acuerdo en que de ciertas maneras buscamos cosas que, digamos, no es que sean carencias nuestras, sino que admiramos, porque para mí el amor es cierta admiración, ¿no? Entonces, sí que, por ejemplo, yo me parecía una persona segura, una persona creativa. A mí también me gustaba mucho dibujar, me gustaba mucho todo eso. Y había muchos rasgos que me parecían fascinantes, ¿sabes? Entonces, eso me llamó la atención. También que tenía mucha más libertad, o sea, yo sentía que era mucho más libre en movimientos que lo que yo era, porque yo me restringía mucho debido a mi depresión y a mis problemas, digamos, sociales en ese aspecto. Entonces, alguien que tenga tanta libertad, pues era genial, era una cosa fantástica para mí. Que la elegí por eso, o que me fue con... Bueno, es que no se sabe nunca si la eliges, si ocurre, no sé. El amor es extraño, es peculiar. Simplemente te diré que si eliges a una persona porque es lo conveniente en ese momento, porque la sociedad te lo pide, entonces no es amor. Eso ya te lo puedo decir. Es decir, si tú dices,
voy a estar con esta persona porque tengo 30 años y necesito casarme y tener hijos. No, eso es porque te lo pide la sociedad. Entonces, en mi caso, yo te puedo decir que se acercaría más, si hago un conjunto de todo, se acercaría más a eso, a lo que yo tenía más normalizado, a lo que a mí me fascinaba, de cosas que a lo mejor me faltaban, y a que era una persona que para mí era muy interesante, porque una de las cosas que a mí me atrae más es normalmente, digamos, el cerebro de esa persona. Entonces, si tengo conversación interesante, si con ella vivo aventuras o cosas así que tengamos en común, pues yo genial, estupendo. Pero la pregunta realmente para mí no se puede responder porque es muy difícil concretar la psicología en totalidad, pero para mí sería un conjunto de esas cosas. Ahora ya te puedo decir, por ejemplo, ahora en este caso, una de las cosas que hice yo cuando descubrí que muchos de mis rasgos eran masoquistas es leerme un libro que hace muchos años quería leer, pero no me leía, que era Historia de O. Historia de O es la versión más heavy, digamos, de lo que sería 50 sombras de Grey, o sea, no llega ni a la mitad, o sea, está por el suelo. Cuando la leo ahora, me cabreo. Veo rasgos que no me gustan, cosas que no me gustan. Si lo hubiese leído hace unos años, realmente esa historia me hubiese excitado y me hubiese parecido fantástica en ese aspecto. Y sigue siendo una historia fantástica, no me encontraré ese, es decir, está bien escrita y está muy bien, la recomiendo. Pero, por ejemplo, cogí esa y La Venus de las Pieles, que es otra historia para introducirse mucho en el mundo este, porque quería sentir, ¿no? Si seguía sintiendo apreciación por eso, o sea, si seguía sintiendo masoquista en ese aspecto o no. Y realmente te puedo decir que no. Ahora mismo, ya no. Es estupendo. Significa que no eres la misma Cora. Ni por supuesto de aquí a un tiempo será la misma Cora que ahora. Eso es lo bueno de todos. Que podemos Pues ahora ir creo que no volvería a caer en un tipo de relación así. Hombre, por supuesto, esperemos que no. De hecho, es durante los primeros meses, año de la posterior ruptura, es bastante probable que la gente tienda a relacionarse, juntarse con perfiles muy similares a sus exparejas, porque no saben, no han aprendido, no tienen herramientas para aprender a estar solteras consigo mismas, y tú todo ese tiempo lo has pasado. Con tus más, con tus menos, por supuesto, pero es importante que no has salido de un clavo ardiendo para agarrar todo el clavo ardiendo. Y eso es muy beneficioso para ti, por supuesto. Sí, créeme que lo buscas, lo quieres, porque realmente el apoyo y volverte a sentir en relación y todo eso está muy bien. Pero cuanto más estás contigo misma, más deseas, por encima de todo, que la persona que esté contigo realmente quiera estar contigo, realmente puedas estar con esa persona respetando sus espacios, respetando sus tiempos y que ella respete los tuyos y los suyos, y sobre todo que haya compañerismo y que haya, no sé, no voy a decir que fluya porque esa palabra es horrible, voy a decir más bien que haya, porque mucha gente lo utiliza en plan, no, dejemos que fluya, no, eso no, sino que más bien que haya naturalidad, es natural. Perfecto, Cora. Pues muchísimas gracias por tu participación en este podcast. Espero que tu punto de vista y tus vivencias, tu testimonio, tus aprendizajes puedan servir. Si ya una persona que lo vea ya le da que pensar, nuestro trabajo ya está hecho. Que por supuesto se pueden poder ser, sean más de una, pero ya con una ya nos ha cumplido las 2 horas. Porque todo lo que puede ser ayudar a otras personas, pues es estupendo. ¿Quieres decir alguna última cosa? ¿Decir alguna última cosa? No, realmente creo que lo he dicho todo y ya os lo digo. No es fácil, sí, salir de eso no es fácil, pero al final del camino es genial y no os compliquéis tanto la vida, en serio. Yo lo hice y no es tan difícil.
es más simple. La vida a veces puede ser tranquila y más sencilla de lo que nos pensamos, ¿no? Y no por ello menos feliz. Vale, pues muchísimas gracias por tu participación, gracias por vernos y nos vemos en el siguiente. Cuidaros mucho.